bienvenida, bienvenido a una edición nueva del tercer piso de Librería Proteo. Como veo algunas caras nuevas, os voy a contar un poquito el cuentito, pero a lo breve, porque vosotros venís a lo que venís, que venís a ver a Ismael, que os lo veo en la cara. Estos son intuiciones de viejo, de perro viejo. ¿Qué es el tercer piso? El tercer piso, además de ser la tercera planta de esta librería, tiene el nombre de tercer piso porque llamarle tercera planta ya uno dice que vengo a diálisis o vengo a la sección de oportunidades. Y no. Es un lugar donde suceden cosas. La librería Proteo, para quien no lo sepa, es la librería más antigua de Málaga, con más de 50 años. Y hace 2 años, justamente hoy, se incendió. Y estuvo a punto de irse al otro barrio. Pero como esta cosa de las historias son poderosas, y de esto hablaremos con Ismael, pues si ustedes saben, por mitología, Proteo era el hijo de Poseidón, que era el dios de las metamorfosis. Entonces se cambió, y Prometeo, evidentemente, que son los 2 nombres que tenía la librería, Prometeo era el héroe que robó a los dioses el fuego para dárselo a los hombres. A veces los hombres, ¿qué es lo que sucede? Que nos pasan con los dones, y seguramente de eso hablaremos con Ismael, que no sabemos qué hacer con ellos. Y después utilizamos un maravilloso destornillador pues para sacarle el ojo a un vecino que nos ha caído malamente. Eso sucede, ustedes lo saben. Aquí tuvimos la fortuna, gracias a los lectores, de que esta librería pues salió, renació de sus cenizas y hoy, 2 años después, está de nuevo abierta para ustedes. Mi nombre es Héctor Márquez, yo soy periodista, nada que ver, en otra categoría completamente distinta aquí a la del señor Ismael, y lo ven a todos los niveles. Él se llevó toda la melatonina y yo me quedé blanquito y tal. Yo solamente he estado una vez en Cuba y tampoco la entendí, igual que él. Pero me tocó el corazón. Bueno, de eso ya hablaremos. Soy periodista y eso que llaman ahora gestor cultural, es decir, me dedico a hacer movidas que tengan que ver con la cultura. Y el concepto del tercer piso es establecer comunidades en torno a los libros. Decía un programa de hace años, de cuando yo era pequeñito, hace ya muchos años, en Televisión Española, que dirigía el recientemente fallecido Fernando Sánchez Dragó, que todo estaba en los libros. Y efectivamente todo está en los libros, y como todo está en los libros, la luz y la oscuridad, pues aquí tenemos un espacio donde todo sucede. Sucede también la música, sucede también el cine, sucede también la poesía, las historias. Aquí vamos a hablar ahora mismo con una de las personas que dentro del periodismo y la comunicación latinoamericana tiene más peso. Los que o las que seáis de allí sabéis exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Aquí en España estamos recién empezando a conocerlo y creo que ya es hora. Pero también él representa muchas cosas. Su propia vida es una vida de superación constante, de superación de los demonios interiores y de los límites exteriores, de adaptación, de eso que se llama ahora resiliencia. Pero también dando unos saltos, que hoy nos enteraremos cómo lo hacen, como cuando has llegado a lo que todo el mundo piensa que es el éxito máximo. De pronto tú decides cambiar el juego y decir, no, pero me quiero dedicar a esto. Hoy lo que se dedica es a establecer de guía, a utilizar su energía, su conocimiento y su alucinante capacidad de comunicación, es su manejo de la palabra en todos los sentidos, desde la voz hasta las propias palabras, para llevar a los demás esperanza, alegría, pregunta, energía, conocimiento. Eso que llaman ahora gurús, coach, maestros, facilitadores, no sé cuál es su palabra, hablaremos de esto también, en un mundo donde todo el mundo aspira a ser víctima o a ser salvador de los demás, o salvadora de los demás. Entonces, en este mundo tan extraño que tenemos, que nos conecta a todos cada vez más, la figura de Ismael parece ser un faro. Hoy, con su primer libro publicado en España por la editorial Diana, la sucursal dedicada a los libros de autoayuda de Planeta, tenemos aquí este honor maravilloso de tener uno de los grandes comunicadores de nuestro tiempo y una persona absolutamente inspiradora. Así que os pido que recibáis con un fuerte aplauso a Ismael Cala.
Gracias. ¿Cómo Buenas abraza, tardes. Muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Qué lindas caras. Veía la energía de ustedes y digo, qué bonito estar en Málaga por primera vez presentando un libro. Había venido a esta ciudad, pero es la primera vez que tengo el placer de llegar a un espacio entre libros con tanta historia y de tener una primera charla sobre fluir para no sufrir. Y además hay grandes amigos también que veo acá que han venido y es un día muy especial porque hay una persona que quiero mucho que está cumpliendo años, que miren lo que es el sincrodestino, vive en Miami al igual que yo, estuvo por más de 6 años trabajando con nosotros en Cal Enterprises, hoy es su cumpleaños y está de visita en Málaga y nosotros presentamos hoy. Ponte de pie, Berta, por favor. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Berta Moreno. Oye, esta conexión Málaga-Miami hay que hacerla más, ¿eh? Sí, es mágico, es mágico. La veía un poquito más complicada, pero viendo aquí el tanto por ciento, estoy asombrado. Bueno, Ismael, antes tomándonos un café, yo no sabía por dónde entrar porque eres un hombre fascinante. Estás haciendo algo que creo que es muy importante y que básicamente ayuda a los demás. Lo que está muy claro, y vamos a irnos para quien no te conozca tanto, un poquito a contar tu vida. Tú a los 8 años, que naciste en Santiago de Cuba, Sí. naciste ya con la revolución encima, como quien dice, en esto llegó Fidel y os pilló allí, a ti, a tu familia y a media Cuba, y a los 8 años tú ya estabas siendo locutor de radio. Sí. Hay cosas que son la precocidad, pero lo tuyo ya va a otro nivel. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hacías entonces? La verdad que ese es uno de esos momentos del destino donde uno no se da cuenta. No creo que todos me ven, pero bueno, hacemos el intento. Yo estoy pensando una cosa, mientras tú hablas, porque sí, pero si quieres, o nos ponemos de pie y así me ven todos. Nos ponemos de pie, porque sí, veo sí, que yo no les veía las caras y los ojitos a todos y digo, creo que vinieron a ver la cara y no solo a escuchar. Entonces lo puedo hacer de pie. Sí, a los 8 años tuve el privilegio de que en mi aula de 4º grado llegara esta señora que todavía vive, es mi gran mentora de vida, más allá de mi madre que es una gladiadora de luz y a quien admiro por su fuerza e integridad. Esta señora Nilda G. Alemán me cambió la vida, porque ese niño a los 8 años era muy tímido. No, gracias, esta sí yo creo que va a funcionar. Esta sí te va. Muy bien, muy bien. Ese niño era muy tímido y solo se atrevía a leer, sintiéndose seguro, en la iglesia, donde me fascinaba leer la Biblia. Había hecho primera comunión, catequesis, antes de que mi propia abuela le dijera a mi madre, no puedes seguir llevando al niño a la iglesia porque este es un país comunista y Fidel Castro dice que la religión es el opio de los pueblos, por lo tanto no está bien visto. Entonces, mis primeros años, hasta esos 8 años, yo leía en la iglesia, pero casi nunca levantaba la mano en el aula por temor al bullying, al acoso, a sentirme raro, diferente. Fui criado entre mujeres, mi papá esquizofrénico desde una edad muy temprana, un divorcio entre mi madre y mi padre y por lo tanto mis patrones fueron patrones de 3 mujeres que me criaron. Entonces ese niño enfaldado, amanerado, afeminado, no se sentía capaz de ir al patio del colegio a defenderse a los puños con los demás varones, como es el paradigma del macho latino. Y cuando ella llegó, gracias a Dios ese día que dijo, alguien quiere levantar la mano para hacer una prueba de lectura e integrar el círculo de interés vocacional de radio y ser parte de locución y actuación infantil de un programa que se llama La Edad de Oro, que yo por cierto escuchaba, que salía todos los sábados y domingos en la radio de la provincia. Gracias a Dios, ese niño hizo así y medio levantó la mano. Por eso un libro como este de liderazgo para mí es tan importante. Porque yo sé cómo me sentía a los 8 años, sé el adolescente que fui a los 15 y sé la persona en la que me he podido convertir hoy con 53. Entonces ha sido un proceso de evolución. Esa señora que todavía tiene su mérito y acaban de hacerle un reconocimiento, gracias a Dios, allá en Santiago de Cuba, ella me manda por WhatsApp los videos. De hecho me mencionaron, siendo yo alguien que no vive en Cuba, y que saben ellos que además públicamente estoy en desacuerdo con el sistema político de la isla, aún así en el homenaje que le han hecho, han mencionado mi nombre y ella dijo, entre mis estudiantes está Ismael Cala, alguien que nunca me olvidó, porque la verdad esa es la realidad. Yo a esta señora nunca le he olvidado, he mantenido el contacto con ella siempre,
por años, es como parte de mi familia, porque cambió mi vida, cambió el rumbo de la niñez de ese niño que a lo mejor sin la intervención de ella hubiese tenido una historia diferente. Y todos los sábados, a partir de ese momento, Héctor, mi madre me llevaba a la emisora de radio, me dejaba allí a las 9 de la mañana, me recogía a las 5:30 de la tarde. En las mañanas esta señora nos daba lingüística, dicción, ponía el lápiz en la boca para corregir la pronunciación y la enunciación de palabras. Nos enseñaba actuación, nos invitaba a escribir poesías y cuentos cortos. Ensayábamos el cuento que se dramatizaba ese día, almorzábamos y luego grabábamos. Entonces, imagínense, para un niño de 8 años, la radio se convirtió en ese teatro de la imaginación y ese era mi juguete. A partir de ahí, mis otros juguetes pasaron a segundo, tercer plano, porque yo jugaba con la radio, apagándola y encendiéndola, apostando a cuándo la canción terminaría y yo sustituiría al locutor de la radio. Y mi abuela decía: callen a ese niño que es como una cotorra, que no se calle, me tiene loca, porque ese era mi juguete. Era la radio y yo jugando al locutor por todos esos años, hasta los 15 años que comencé a hacer televisión y entonces seguía haciendo radio y empecé a hacer televisión. Hay una cosa, ay, perdón, es que antes he tenido que cortar. Hola, sí. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. ¿Quieres este mejor que...? No, ¿estamos bien? Sí. Que me llama mucho la atención es el acento cubano, es muy especial. No decir una R así como resolver. A mí esta cosa me dice, ¿cómo a ti hay un momento donde se te va el cubano, como nos sucede a los andaluces, que a veces como... Y ya casi mi hermano, no. ¿Sí? Ya casi no, pero en algunos momentos sí me salen las expresiones. Claro. Fue tan fuerte el tema de esta señora con la dicción que ella fue altamente criticada en Cuba porque le decían a ella que estaba creando en nosotros acentos extranjerizantes. Claro. Ella no hablaba como el típico acento cubano y de hecho ella nos decía a nosotros que sus padres hablen con una papa en la boca y no se les entienda no es responsabilidad de ustedes. Las heces son para ser sonadas y no aspiradas y tragadas. Y era en eso, tengo que decir, férrea. Entonces, imagínate, todos sus pupilos hablaban diferentes. Yo fui acosado por justamente hablar diferente. Y a mí me decían, los chicos jóvenes, me decían, qué fastidio estar hablando con este, parece que la radio está encendida. Así, porque claro, ella modeló una manera de hablar, que no es que yo hablaba en mi casa de una forma y cuando iba a hacer el programa de otra. Entonces, luego le agradecí muchísimo, porque cuando salí de Cuba y tuve la oportunidad de trabajar en una cadena internacional que se veía la programación como CNN en español en 20 y tantos países diferentes, donde se hablaban español o castellano en diferentes normas nacionales, uno tenía que tener un español más universal, para que yo, siendo cubano, el argentino me pueda entender, el colombiano me puede entender, el chileno me puede entender, y la verdad que ahí dije, gracias Nilda por esa intervención tan temprana, teniendo solo 8 años, que hoy la gente me dice que tengo un acento bastante neutral en cuanto a países, pero no es algo que yo trabajé de adulto, sino que ella empezó a trabajar en mí teniendo solo 8 años. Ha creado además, porque evidentemente en toda Latinoamérica hay muchísimos acentos diferentes, sí, cada uno con sus diferentes giros, pero has creado una especie de coiné, o sea, de lenguaje universal, de acento universal, que eres entendido por los españoles, que también tenemos 50.000 acentos, sí, en muy poco espacio, los peruanos, los costarricenses, los latinos norteamericanizados, que tienen otro acento completamente distinto, y tu forma de decir es muy especial. Yo creo que ya se ha convertido casi en el canon de cómo decir, cómo se debe interpretar el español. Es que si no te entienden, ¿cómo conectas? Claro. ¿Ves? Las personas tienen que entender eso. Si uno quiere conectar con los demás, no es perder tu identidad. Pues yo a los 8 años ya no tenía mucha identidad, no hay nada que pueda hacer.
Pero yo le digo a las personas que vienen, de hecho es una de las formaciones que hago, acabo de hacer nivel 2, que ya es la graduación de oratoria y comunicación asertiva. Y siempre le digo a las personas que vienen, yo no quiero que pierdas tu idiosincrasia, tu sello, tu identidad, pero quiero que sepas cuando no te entienden los demás. Quiero que sepas que el sonido que tú estás haciendo, aunque sea la regla natural de un país, no es lo que los demás oídos aceptan como natural. Y cuando tú lo sabes y quieres hablarle a una audiencia que es multirregional, entonces tú puedes hacer el switch o el interruptor de decir, me pongo más cubano o menos cubano, acentúo mi acento andaluz si es que soy andaluz, porque ahora es simpático hacerlo, o neutralizo para que la audiencia pueda entender. Porque comunicar es crear comunidad. Comunicar no es decir lo que venga a mi cabeza. Es estudiar contexto, es estudiar códigos, es entender que si yo quiero que los demás me entiendan, tengo que hacerlos sentir entendidos a ellos. Entonces, esto es una ciencia. La gente cree que porque la mayoría de los seres humanos hablamos, incluso los que no hablan con sonidos, hablan con señas, todos sabemos de comunicación. Y no, la comunicación es un área de estudio que en mi caso yo me lo tomé muy en serio y me ha tomado décadas de estudio, de investigación, de entendimiento, por qué sufrimos tanto, que es una de las cosas que el libro habla, por qué sufrimos tanto por nuestras relaciones. Y qué en nuestras relaciones hace que suframos nuestra pésima comunicación. Pensamos que los vínculos son la garantía del éxito de una relación, y no lo son. No es el vínculo el que hace una relación, es el diseño de la comunicación que tú creas para ese vínculo. Entiéndase pareja, entiéndase hijos, entiéndase hermanos, entiéndase colaboradores en un equipo de trabajo. Entonces, el diseñar comunicación asertiva sin violencia, por cierto, que a veces no nos damos cuenta y nuestra comunicación es violenta o pasivo-violenta, es un estudio, y a mí eso me ha fascinado siempre, y además al trabajar en CNN en español tuve que despertar ese proceso de entender que hay 3 pasos para hablar. Vienen las ideas, el próximo no es hablar, porque te puedes meter en grandes problemas si dices algo que está fuera de contexto o es inexacto. El segundo paso es editar, observar, estructurar, filtrar, poner en contexto, y el tercer paso es expresar. Y para lograr hacer eso uno tiene que, el libro es lo que propone, quitar el piloto automático. Tiene que tener una especie de observador consciente. Ya en este momento yo puedo decirles que de mi boca no sale absolutamente nada que después tengo que decir, perdón, no quise decir esto. Porque en realidad ya yo tengo un proceso de observación tan presente que lo que sale de mi boca casi siempre es lo que he querido decir. A mí eso que estás hablando me parece importantísimo, y pensaba, porque en todos los vídeos y comunicaciones, entrevistas que he visto tuyos, hay una cosa que se aprecia, y en tu libro también, es decir, hay toda una ética del esfuerzo y la disciplina que tiene que ver con la autoconciencia, el tomarse las cosas con el tiempo que necesitan, no va a ser todo inmediatamente, para llegar a esto que tú eres ahora, que parece que es fluidez absoluta. Entonces, normalmente tendemos a pensar en este mundo que los talentos surgen solos y no tienen nada detrás. Uno ve a Usain Bolt ganando durante 5 años seguidos todas las carreras y dice, claro, Usain Bolt. Claro, dice, bueno, cuando tú lo has visto con 12 años sin poder ir a jugar y a fumar marihuana y a bailar reggae con sus colegas porque tiene atado una cosa detrás y está creciendo más que el resto y no ha podido hacer, eso no lo ves. Claro. Y todo ese proceso para conseguir esa enorme naturalidad, esa amabilidad, porque eres un maestro de la comunicación en eso. Gracias. Yo quería incidir en algo que me parece muy importante. Tu primer libro, en que vayamos dando saltos, Sí. un poco como las narraciones actuales, tu primer libro sale con el nombre de El poder de escuchar. El poder de escuchar. Creo que das en el clavo de lo que es más importante ahora. Muchas veces le digo a la gente, el acto más sencillo y más revolucionario que podemos tener hoy en día, en plena era de lo que llaman la comunicación, es escuchar a alguien. Sí. Y esto es muy complicado porque realmente no escuchamos. Estamos esperando, en el mejor de los casos, a que el otro hable para soltar lo nuestro. ¿En qué consiste la escucha? Porque yo creo que esa es la base que está en todo este proceso de comunicación tuyo. Y fíjate, ese libro ya tiene 10 años. De hecho, estábamos hablando hoy con Maritza, que está acá, y Bruno,
que veníamos en el AVE desde Madrid y estábamos hablando de los libros y yo le decía a Bruno, tenemos que llamar a la editorial porque el libro ya posiblemente los derechos los tenemos de vuelta nosotros y no ya la editorial. Hace 10 años que se publicó y es un libro tan personal porque fue el primero, tan catártico, que a mí me gustaría reeditarlo a propósito y publicarlo, de hecho en España, que no está publicado en España, 10 años después porque va a ser un mejor libro, porque si yo lo escribí hace 10 años y ahora tengo mucha más comprensión de qué cosa verdaderamente es escuchar, pues será un mejor libro. Sin embargo, el libro fue un proceso muy interesante porque pensaba yo que estaba escribiendo un libro desde el periodista que en el género de la entrevista aprendió a tragarse la lengua y poder escuchar a sus entrevistados sin interrumpirlos tan frecuentemente. Pero luego que empecé a escribir el libro, Héctor, el libro tomó forma por sí mismo. Y empecé a decir, pero ¿cómo vas a enseñarles a otros a escuchar si el diálogo más importante que tiene un ser humano no es el que tiene con nadie afuera, es el diálogo interior, donde si tú no sanas ese diálogo y no escuchas bien de dónde vienen esas voces que todos tenemos dentro, ¿cómo vas a prestarle tiempo a otros y a escuchar empática y compasivamente a los demás? Entonces el libro cambió y se convirtió en lo que terminó siendo. Un libro que no solo hablaba de la escucha como proceso comunicativo interpersonal, sino intrapersonal, hacia adentro. Y me di cuenta que ese es el diálogo y la escucha más difícil. Ni siquiera es hacia otros. Cuando tú no tienes suficiente amor y en ti no hay paz y no hay además una condición de compasión amorosa para tratar tus luces y tus sombras, tú no tienes paciencia ni compasión y es más juicio que amor para relacionarte con otros. Entonces, es como algo tan simple como alguien que tiene el corazón lleno de amor nunca apretaría el botón para iniciar una guerra. Todo aquel que apriete un botón que inicie una guerra es alguien que desde su ego puede justificar deshumanizar al adversario y por lo tanto justifica con 1000 razones el hecho de la violencia, la agresión, la separación. Entonces, para mí el escuchar es entender que aunque somos tan distintos, no deberíamos estar tan distantes y tener más la lupa puesta en lo que nos une, que me hace empáticamente ponerme en el lugar del otro, en el punto de vista del otro, para conciliar y llegar a un acuerdo. Si yo no soy capaz de hacer eso conmigo, con las voces que están dentro de mí, es muy complicado que sea capaz de hacerlo con alguien enfrente de mí. Entonces, ese es el proceso más importante, creo, que hacemos de la escucha, porque realmente cuando tú vas a lugares donde la gente se ha preparado, ha hecho un estudio de autoindagación del ser, tú te das cuenta que hablan un poquito más lento, hablan menos, escuchan más, y de hecho se dedican más que a dar respuestas, a hacer preguntas. Entonces ahí te das cuenta que esa persona ha iniciado un camino de autoindagación y sabe que es mucho más inteligente encontrar respuestas a través de las preguntas, porque casi nunca tenemos respuestas que dan verdades absolutas sobre casi nada en la vida, ¿no? Hay una cosa que yo creo que es interesante, que es ese proceso en el que un periodista, para una persona que tú eres básicamente, bueno, muchas cosas, pero por definirte eres un buscador, lo has sido toda tu vida. Alguien que desea aprender, que tiene hambre de conocimiento. ¿Cierto? A todos los niveles. La capacidad de comunicación, la planta, la inteligencia, el estudio, te llevan a convertirte en periodista y te dan también la oportunidad, yo supongo. Yo celebro mi época de periodista, yo tampoco estudié ciencias de la comunicación como tal, porque me permitió acceder a personas que si no hubiera tenido esa profesión, jamás podría haber aprendido con ella. Entonces celebro eso. Pero hay un momento donde cuando eres capaz de entrevistar y que te atiendan, porque ya eres una personalidad, y tú has sido y sigues siendo, pero eras una personalidad de la comunicación, tú llamabas y se te ponía quien fuera. Los presidentes, las altísimas estrellas iban a ser entrevistadas por Ismael Cala, en la hora de Cala, en el show de Cala, en Caleando, no me acuerdo cómo se llama. El anterior fue Calando. Calando. Calando A. Y llega un momento en que teniendo todo aquello y estando bien y sabiendo que te convierte en una celebridad, tú decides, supongo que no en ese momento no hay un día en que te caes del caballo como San Pablo, tú decides decir, no, yo esto no es lo que quiero hacer. He aprendido otras cosas, que supongo que estabas aprendiendo
entre programa y programa. Sí. Y esto es lo que quiero comunicar a partir de ahora. Entonces decides dejar de ser un comunicador dentro de los medios, con una agenda y una edición determinada, para tener la libertad de conectar y de contar a los demás lo que has aprendido. Cuéntame cómo es ese proceso. ¿Cómo Pues, Cala se convierte en sí. Cala? Pues es un proceso. Me encanta que utilices esa palabra porque siempre me preguntan cómo tomaste la decisión de abandonar algo tan exitoso. Y le dije, fue un proceso y no fue fácil. Y no fue de un día, fue de varios meses. Y de hecho, antes de mi último contrato, ya yo sentía que podría irme. Y se lo había conversado a mi jefe y me dice, ¿cómo va a ser? Si ahora está el show en su mejor momento, tenemos fila de anunciantes. No. Y nos sentamos y yo logré una muy, muy buena negociación. Y dije, pues es verdad, esto todavía tiene para un ciclo más. Pero fíjate, debí seguir mi intuición primaria porque no llegué ni a terminar ese ciclo de contrato. Y tuve que renunciar a la mitad de un ciclo de 3 años porque llegó un momento donde dejó de apasionarme el levantarme todos los días, hacer lo que se supone que un periodista haga, que es informarse de los hechos y sucesos del mundo. Y ya dejó de ser mi pasión. Y yo, por congruencia conmigo mismo, por honestidad, no por fidelidad al cheque que recibía, que era muy bueno y lucrativo y me daba cierta seguridad financiera, por honestidad dije, yo tengo que salir de aquí en alto, en un clímax realmente de lo que hemos creado, y no cuando realmente los demás ya se hayan dado cuenta de que yo no tengo mi corazón involucrado acá y no tengo la pasión de estar informándome con las noticias del mundo. O sea, mi pasión cambió. Mi centro de enfoque fue hacia el ser. Necesitaba estudiar por qué los seres humanos nos comportamos de la manera en que lo hacemos. Necesitaba estudiar más el mundo de las neurociencias, porque me fascina el tema de las neurociencias, la epigenética, psicología positiva, psiconeuroendocrino, inmunología, o sea, todo lo que tenga que ver con cómo funciona un ser humano, que no nos los dan en la escuela, por cierto. A mí la educación me falló. Y como me falló, yo dije, pues, tú no eres una víctima, tú puedes ser líder. ¿Qué crees que debieron darte que no te dieron? Todas estas cosas. Entonces yo dije, si salgo de CNN voy a tener mucho más tiempo para poder estudiar, ir con mentores, formarme, además viajar, conocer el mundo. Yo viví 28 años en un país que no me permitió salir, que no me permitió viajar. Hubiese querido ser un mochilero, como hacen los jóvenes en Europa, que con unos pocos euros se montan en trenes y se van mochileando y conocen el mundo. Yo no tuve esa opción porque yo no podía tirarme a nado de Cuba a ver a dónde llegaba, porque hasta la vez que lo intenté me salió mal y la balsa se fue 2 días antes. Y me dejaron. Y yo me enteré que se habían ido 2 días antes. Por o sea, cierto, cuando esa historia... que ni eso me salió bien, ¿ves? Claro. Entonces, pues salir de CNN era como decir, ahora que tengo la fuerza, ahora que todavía físicamente soy joven y quiero subir una montaña y quiero viajar y hay que tener la estamina para hacerlo, pues lo voy a hacer. Y han pasado 7 años. Entonces, creo que fue una decisión muy valiente porque fue congruente. Amo el periodismo, amo el género de las entrevistas. De hecho, estamos hablando en estos días con varias productoras, canales de televisión para un posible regreso. Porque también digo, bueno, si lo hice bien hace 10 años, que era más joven, creo que me toca hacerlo mejor si regreso, teniendo más cancha, más juego, más experiencia, más mundo. Entonces, estamos en esa, digamos, exploración a ver si aparece. Pero en ese momento, Héctor, Ismael como persona necesitaba encontrarse porque el personaje de Cala le estaba ganando. El ego del personaje estaba apabullando la esencia del corazón y el alma de la persona. Y cuando tú sientes eso, tienes que ser congruente contigo porque si no vas camino a enfermarte. De todo tipo, enfermedad mental y luego enfermedad física. Entonces, para mí fue una de las decisiones que más celebro porque fue dura el tomarla, abandonar fama, prestigio, reconocimiento, una cierta seguridad económica, pero al mismo tiempo es la decisión donde he honrado más ese sentimiento que viene del corazón y del alma y no lo que la mente te dice y te justifica de que la decisión correcta sería la otra. Claro. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Tú hablas aquí de conceptos, vamos a irlo Sí. sacando algunos.
Por ejemplo, hablas de algo, con lo que ya te he dicho que eso me toca la elección de la metáfora del líder bambú. Yo tengo unos ciertos problemas y te los voy a comunicar por si alguien también lo supone. Si me tiráis tomates, perfectamente. Yo como periodista pregunto. No creo que alguien trajo tomates. No, no es la época. Liderazgo y éxito. Sí. Son dos palabras que a mí, cuando las escucho en boca, que además las tiene en boca mucha gente, sí, y no son precisamente, digamos, modelos ni ejemplos para mí. Sin embargo, yo te veo y te escucho, Carla, y digo, hostia, como decimos aquí, este tipo parece que habla en serio, que se lo cree. De verdad, no parece mala gente. No soy mala gente. No, por eso. He trabajado mucho para ser cada vez mejor gente. Y veo además que eres filántropo de verdad, no filántropo de algunos que tú dices, este es filántropo ya, pero bueno, y los 500.000 niños también que te cepillas entre medias para regalarle después una cosa, eso que me cuentas, ¿no? Tú lo eres. Tú haces cosas de verdad por el bien de los demás. Entonces, explícame qué es eso del éxito del liderazgo, porque yo digo, a ver, esto es como decimos aquí, no pueden ser todos jefes indios, tiene que haber algún indio a caballo que dispare la flecha. Claro. Entonces, tú que eres líder, ¿qué significa líder? Qué bueno que me haces esa pregunta porque fíjate que realmente en todas partes hay una confusión enorme con el tema del liderazgo porque la gente asume que liderazgo es alguien que tiene una jerarquía o una autoridad designada. Y de hecho, yo crecí teniendo reticencia y hasta repulsión con la palabra líder porque en Cuba la palabra líder se utilizaba para los cuadros políticos del Partido Comunista de Cuba. Entonces, escuchar líder, quiere ser líder de, era inminentemente asociar ideología y yo no quería. Entonces, yo era uno de esos que decían, no, yo no quiero ser líder de esto, ni de aquello, ni de aquello. Al salir de Cuba, tuve que entender que el liderazgo no es eso, que autoridad y poder con designaciones oficiales de eres jefe de no sé quién, director de aquello, supervisora de esto, manager, gerente, esas son designaciones administrativas. Que el liderazgo es influencia y la influencia no se compra ni se designa. Liderazgo es, tienes dos caminos en tu vida. O asumes que eres responsable de la vida que te ha tocado vivir y que eres co-creador que co-crea, permite o provoca todo lo que le llega porque te haces 100% responsable. Eso es liderazgo. Yo asumo que no soy víctima, como por años viví pensando ser víctima. Me sentía víctima de haber nacido en un país comunista, me sentía víctima de que mi madre no tenía más recursos económicos, me sentía víctima de por qué me ha tocado un padre esquizofrénico, me sentía víctima de haber nacido en la montaña y no en la ciudad más grande. O sea, había una cantidad de cosas en las que yo creía que no tenía control y que me sentía víctima de esas circunstancias o de ese punto de origen en donde empezó mi vida. Cuando tú le das fuerza a las circunstancias externas, tú caes en la acera de la victimización. Cuando tú cruzas la acera y vienes a este lado y dices, esto que está sucediendo es cierto que es adverso, no se parece al mapa mental de lo que me hubiera gustado vivir en este momento. Es un contraste bastante grande con lo que yo tenía previsto encontrarme en la vida. Sin embargo, el ser humano casi siempre le gana a su entorno. Como decía Víctor Frank en El hombre buscando el sentido. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer para producir el cambio que quiero ver en mi propia vida? Porque no me gusta lo que estoy viendo. Ese es el sentido del liderazgo que nosotros hablamos en este libro. Asumir las riendas. Asumir las riendas. Okay. El líder es la persona que dice las cosas que no me gustan de mi personalidad, yo las puedo cambiar. No está escrito en piedra. Ser tímido. Por ejemplo, hay gente que viene y me dice, no, es que tú eres extrovertido. Le digo, ¿tú quieres que yo te muestre al Ismael de los 15 y los 17 años? No era líder. Se sentía víctima. Era tímido. Hasta que entendió que la timidez no es una virtud que se debe confundir con la humildad. La timidez es una calamidad que te roba liderazgo, que te roba tu voz y tu autoexpresión honesta, que no te permite alzar la mano teniendo algo que decir porque pesa más en tu cabeza qué dirán los demás y la opinión de los otros y por lo tanto no te atreves. Hoy a mí me importa un carajo. 3 pepinos
la opinión mayoritaria de los demás. Pero además soy tan enfático, porque lo he estudiado, y les puedo asegurar que la opinión mayoritaria, promedio y más masiva es siempre mediocre. Y yo no quiero ser parte de la mediocridad. No he hecho el esfuerzo que he hecho para ser uno más y un montón que pueda ser fácilmente manipulado en matrices de opinión mayoritarias. Entonces, lamentablemente, cuando algo se convierte en popular y mayoritario, yo siempre digo, escudriña ahí, porque aquí hay que sacar algo, porque casi todo lo que se convierte en masificado es mediocre. Y con toda razón se lo digo a la gente. Le digo, mira, discúlpame, yo escojo qué bailar y qué no bailar, porque nosotros somos seres de vibración. Y yo escojo bailar con una música que a mí me haga elevar la vibración. Y discúlpame, aunque a ti te guste esta música, por muy popular que sea y sea el artista número 1 del mundo, no va conmigo porque no eleva mi vibración. Y sus letras no aportan absolutamente nada a lo que yo quiero aportarle al mundo. Entonces, si tengo un par de audífonos y tú estás poniendo la música y yo puedo escoger bloquear tu música y poner mis audífonos, lo haré. Porque nosotros tenemos, eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Es reclamar el derecho que tienes tú sin hacerle daño a nadie de crear tu burbuja de crecimiento, contribución, protegiéndote de tanto virus que hay en matrices de opinión que son cada vez más infectosas y populares. Y eso es lo que uno tiene que proteger, porque al final tú proteges tu campo vibracional, que es tu energía. Y tu energía es la que te hace permitir a ti, en un estado anímico positivo, o un estado anímico que empieza a intoxicarse y no se siente bien, no se siente agradable. Entonces, liderazgo es ser responsables de todo lo que está sucediendo conmigo y a mi alrededor. Una vez que dice eso, supongo que éxito, ya por consecuencia absolutamente, es lograr eso que te has propuesto. Crecimiento y contribución. Crecimiento y contribución. Éxito, por ejemplo, éxito es crecimiento interior. ¿Ves? Todos los días, y yo le digo a las personas, si tú tienes un concepto de éxito que está mal colocado, y está colocado en el dinero únicamente, o está colocado en propiedades, o está colocado en cosas fuera de ti, vas a vivir, que a mí me tocó, un vaivén emocional de sentirte un éxito y mañana un fracaso y tener hasta que tomar pastillas para dormir. Pero si tú el concepto de éxito lo pones dentro y tú dices, ¿qué me hace a mí sentirme un éxito cada vez que termina un día? En mi caso es, aprendí algo, desaprendí algo hoy que me hacía mal, crecí como ser humano en alguna categoría. Si yo encuentro que sí, yo digo, qué éxito. Y segundo, ayudé a alguien hoy. Fui un instrumento que hizo, aunque sea con una sonrisa. Nosotros, por ejemplo, desde que llegamos a Madrid ayer, hicimos reír al mesero del lugar de la cena, que el chico tiene 19 años. Y cuando nosotros nos fuimos, el chico nos dijo, gracias. Hacía semanas que no me reía tanto como me han hecho reír ustedes. Hoy llevé, donde me llevó Isra y Raúl y Cipri, al Gran Hotel Miramar, llevé a Marixa y a Bruno, que no lo conocían. Sucedió lo mismo con Isabel y Pablo, los dos chicos que nos atendieron. Les hicimos tantos chistes, los hicimos reír, que al final nos dijeron, regresen pronto, la hemos pasado súper bien con ustedes. Porque yo digo al final del día, ¿le hice mejor el día a alguien? Mi presencia contribuyó con dejar mejor a esa persona que como la encontré. Y todos los seres humanos podemos, si lo decidimos, hacer eso por otros. Dejar a todo el que tú encuentres mejor de como lo encontraste. Y eso es simplemente una decisión de aportarle valor, ¿ves? Y no es dinero, no es nada, es tu energía. Que tu energía se convierta en algo que haga que el otro se sienta mejor. Entonces, si esas dos cosas se cumplen, que no dependen de ningún factor externo, para mí el día fue un éxito. Y ya yo mido mi vida por los días, claro. No por, cuando tenga esta casa seré exitoso, no, día a día voy viendo si voy siendo exitoso, porque es el tiempo en el que realmente tengo control, que es el hoy, el ahora, el aquí, ¿no? Entonces, la verdad que mira, yo creo que por eso hay más fluidez. Y tú notas que ¿hay alguien aquí que vino estreñido? Porque es un buen ejercicio que ustedes pueden hacer, mirarse a las caras. Mírense a las caras, por favor, ustedes tres. Mírense a las caras, mírense. Y pregúntale a esa persona que está al lado tuyo, ¿estás estreñida? ¿Estás estreñido? ¿Estás constipado? Y la segunda pregunta que le puedes hacer a ese ser humano es, ¿cómo te puedo ayudar a evacuar?
Yo digo ¿Cómo que te puedo el de ayudar a la tercera evacuar? planta es mejor que el de la segunda planta. Vayan al de la tercera. Porque vivir fluido es vivir cero estreñido, es cero constipado. Y eso uno lo ve en los rostros de las personas. Hasta lo ves en su lenguaje corporal, cuando hay tensión, cuando la gente no está liviana. Todos tenemos situaciones. No es que Ismael Cala vive una vida libre de crisis, conflictos o esos que llamamos problemas o imprevistos. No, todos los días me llegan algunos. Sin embargo, yo opto por decir qué puedo hacer para saltarlo, solucionarlo o ver quién me ayuda a resolverlo. E intentar que nada de esto me quite por mucho tiempo la paz y la serenidad. Porque con serenidad, que es fuerza serena, el principio número 3 de los 11 principios del líder bambú en el libro, es fuerza serena. ¿Y qué es fuerza serena? Que la bestia que cada ser humano tiene dentro no sea quien siempre esté tomando las decisiones de lo que nos está sucediendo, sino que sea el genio. Tenemos una mente robot, que es instintiva, que es la bestia, y tenemos una mente genio. Pero esa mente genio, para que funcione, necesita fuerza serena. Necesita que tú estés calmada, calmado, para que incluso la sangre pueda irrigar a tu cerebro pensante, corteza prefrontal, y tú puedas diseñar una respuesta y no vomitar una reacción instintiva. Entonces, el entrenamiento que nosotros como seres humanos tenemos que hacer, que no lo dan en las escuelas, unas pocas tienen inteligencia emocional, unas pocas, es ese, es empezar, imagínense, a enseñarle a un ser humano que tú puedes controlar tus reacciones para diseñar mejores estrategias de cambio y soluciones a las crisis, imprevistos, contrastes, todo lo que nos pasa que no nos gusta en la vida y que va a seguir pasándonos. Absolutamente. Yo hay una cosa que a mí también, y antes te lo comentaba, me hace ponerme, como periodista, se me sube un poquito la ceja. En este mundo, la gente, antes lo decía en la presentación, hay mucha gente que quiere ya los papeles que parece que se están repartiendo. Entre estos papeles están lo de ser guía, lo de ser maestro, lo de ser gurú, lo de ser chamán. Tienen montones de nombres. De las personas espirituales que en el mundo han sido y han servido de guía, la mayoría de ellas, las que han trascendido, de verdad, una de las primeras cosas que han sido contra los falsos profetas. Evidentemente no todo el mundo puede ser líder espiritual, ni puede tener ese... Yo he visto en muchas comunicaciones que tú haces, que tú eliges, digamos, el nombre más modesto de todo, es decir, no, yo soy un facilitador, Sí. directamente. Que eres inspiracional, está claro, Sí. nada más que hay que ver cómo la gente te sigue y te mira. Y cuando me dicen motivador, le digo, no, que te motive tu abuela. Las abuelitas son excelentes motivadoras. Pero yo facilito procesos, ¿ves? Y además, ¿cómo sabes colocarte, digamos, en medio de esa selva? Porque tú eres un periodista, tú estás entrenado para contrastar y saber cuándo la información es veraz, cuándo es interesada, cuándo es falsa, cuándo es un camelo. Supongo que también parte de salir de ahí es cuando ves que cada vez el espacio actual de la comunicación de los grandes medios es menos libre para decir lo que realmente sucede. Así es. Y decides crear tu propio espacio para intentar contar lo que verdaderamente la gente nota que necesita, ¿no? Pero cuéntame eso, ¿cómo te metes en el mundo de los guías espirituales o de los facilitadores, o llámale X, Sí. sabiendo que hay tanto estafador dentro? Sí. Porque lo hay, ¿eh? Pero fíjate, yo lo que pasa es que yo no lo escogí. Realmente mi profesión escogida fue ser comunicador en medios masivos. Es el entrenamiento que tengo desde la niñez. Luego estudié licenciatura en Historia del Arte, 5 años, porque me encantó una carrera que pudiéndola estudiar en Cuba me sirviera en cualquier otro lugar, porque yo sabía que en Cuba no me quedaba. Entonces dije que puedo estudiar acá, que me sirva en cualquier parte. Y creo que elegí muy bien porque me fascinó el poder matizar siglos de historia con siglos de historia del arte y las manifestaciones de cada periodo. Y luego poder, al salir de Cuba, poder ir a ver los originales que por 5 años estudiaba con diapositivas y libros y nunca llegaba a ver. Imagínense mi primera visita al Museo del Prado. Se me salían las lágrimas, porque por primera vez estaba viendo originales que yo había tenido que estudiar y describir y que nunca había visto en realidad el original. Entonces estudié periodismo en Toronto
comunicación social y producción de televisión. Esto que yo hago ahora es para mí un llamado de mi propio destino. Es cuando la gente dice, debe haber algo medio escrito de un para qué. Te suceden tantas cosas en tu vida que si tú buscas el para qué evolutivo, casi siempre es para inspirarte a compartir con otros tus descubrimientos. Entonces, ¿quién fue un mentor que realmente, dos mentores muy importantes que me hicieron a mí entrar en este mundo de facilitar procesos de liderazgo, mindfulness y comunicación a los demás? Deepak Chopra y John Maxwell. Tengo la suerte de tener, yo digo que al número uno quizás en el mundo del tema de la medicina integrativa, la medicina mente-cuerpo-energía, porque es médico, graduado en Occidente, pero además nacido en India. Entonces tiene lo mejor de las dos culturas, Deepak. Y John Maxwell, que para mí de verdad es el gurú número uno en temas de liderazgo en el mundo. Los libros de ese señor son Biblias. Incluso hay uno que es la Biblia del liderazgo, donde él hace un análisis de frases bíblicas de Jesús llevadas al liderazgo contemporáneo. Entonces, realmente cuando me di cuenta del impacto, Héctor, que tenía compartir muchas de las cosas que habían sido mi historia, primero con jóvenes, porque todo empezó con jóvenes. Mis primeras conferencias fueron en Lima, Perú, y en Guayaquil, Ecuador, hablándole a jóvenes adolescentes. Y yo veía cómo sus ojitos se abrían y se llenaban de luz cuando yo les decía, vengo de una familia humilde, yo materialmente me tocó heredar nada. Mi madre tenía 3 hijos, no podía ni tener suficiente para llevar a los 3 a la universidad. Entonces les explicaba un poco de dónde venía y cómo fui construyendo un futuro diferente. Y que sí se puede. Y que tú no eres el resultado únicamente de las circunstancias que tuviste al nacer. Obviamente tienes desventaja si no naciste en una familia que era optimista, que eran entusiastas, que eran visionarios y que además tenían recursos. Pues te toca un poco más cuesta arriba, pero lo puedes lograr. Y tiene triple mérito. Y ellos abrían sus ojos así diciendo, wow, algo curioso. Estas personas que me llevaron ya me llevaban porque ya yo tenía el programa en CNN. Claro. Esos jóvenes ninguno veían el programa. Sí. Cuando me presentaron, aquí está Ismael Cala de CNN, ellos decían, ¿quién será este señor? No sabemos quién es. Ninguno. Pero cuando terminaron ambas charlas, todos se avalancharon a hacer fotos. Y fue Joyce de Ginata, la ingeniera Joyce de Ginata en Guayaquil, que me dijo, tú tienes que hacer esto. Tú no puedes solo hacer televisión. Mira, estos chicos no te conocían. Ellos no sabían. Yo sí te veo. Ellos no te veían. Pero al terminar la charla se han sentido tan conectados con lo que les has compartido, les has tocado el corazón, que mira cómo se han avalanchado para hacerse una foto contigo. Y no se hacen la foto por celebridad. Han hecho la foto porque les has inspirado. Y yo dije, sí, y además a mí me ha llenado el corazón hacer esto. Ver que en sus ojos se encendió una chispa de esperanza, de fe, de posibilidad de cambio, porque a mí me hubiera gustado que a los 15 años alguien me hubiera dado esa charla. Para yo no creer que todo estaba perdido y para qué he nacido. ¿Y por qué existo si no veo que el futuro es prometedor? Que así era como yo pensaba a los 15 años. Entonces, a partir de ahí, con Bruno Torres, que está aquí sentado, le dije a Bruno, quiero además de hacer televisión, hacer conferencias. Esto me ha llenado el corazón, hagamos conferencias. Y empezó Cal Enterprises. Y llegó Deepak Chopra en 2014. Aquí hay venezolanos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están los venezolanos? Ah, muy bien, muy bien. Yo le debo mucho a Venezuela. En Venezuela conocí a John Maxwell. En Venezuela conocí a Miguel Ángel Cornejo, en paz descanse. En Venezuela conocí a Deepak Chopra. Imagínense, además del amor y el cariño que el país me ha entregado por años, que fue el primer país donde explotó la popularidad del programa. Deepak me entrenó, me enseñó a meditar, cosa que yo no había logrado en años con otros intentos. Me enseñó no solo a meditar, me enseñó a que yo enseñara a meditar a otros. Me dio la oportunidad de convertirme en su voz en español y llevar los retos de meditación que él hacía con Oprah Winfrey en inglés a todo el mercado hispanoparlante, porque hasta en España esas meditaciones se hicieron en su momento. Entonces, a mí eso me cambió el sentido de misión de vida. Tú sabes que fue una cubana quien a mí me descubrió, Deepak Chopra, una cantautora cubana que tampoco fue muy afecta al régimen, pero se cayó un poquito más, Marta Valdés. Claro. La maravillosa claro. Marta Valdés me dijo, papito, tienes que leer a Deepak Chopra.
Y yo allí que cogí uno de los libros sobre la medicina ayurvédica Sí. y empecé a aprender de allí. Y curiosamente Deepak es un personaje que siendo una eminencia en lo suyo, no ha tenido el más mínimo temor en meterse en berenjenales porque ha ido un poquito más allá. En defender sus ideales. En defender su idea. Es que yo creo, por eso te digo, es que yo creo que llega un momento donde tú por lo menos estás tan convencido de que si no eres dueño de la verdad absoluta, por lo menos puedes defender esa verdad que a ti te ha servido. Y ese es el punto en el que yo estoy. Ya yo digo cosas que sé que no son las que caen bien o son populares. Pero ¿sabes qué? Las tengo que decir. Como te dije en privado, Claro. que me subió la sangre cuando leí el artículo en El País, un periódico que se respeta en toda Latinoamérica, Iberoamérica, con un artículo que hablaba del Reiki como pseudociencia. Y yo decía, aquí tiene que haber algo detrás de esto. Aquí tiene que haber algo. ¿Qué hice? Como escéptico que soy, estudié Reiki para saber si Reiki es una pseudociencia. Y cuando estudié Reiki, me hice maestro Reiki, dije, bueno, esto no puede ser pseudociencia porque yo siento el manejo de la energía que se mueve a través de mis manos y he escuchado el testimonio de toda esta gente que nadie le ha pagado, que el Reiki les ha salvado la vida. Pero además vine a España, que se lo contaba hoy a Héctor, y la vida me puso con el personaje indicado, el responsable de salud de la Comunidad de Madrid. Hice una entrevista para otra cosa, y cuando terminé la entrevista off the record, le dije, dígame algo, en el 2018 se publicó en El País un artículo sobre el Reiki, y a mí eso me parece que tiene una agenda oculta. Porque yo me he hecho maestro Reiki, y es muy fácil llamar pseudociencia a algo cuando tú quieres desmontarlo. Me dice, Ismael, mi voto fue sí, pero el voto que ganó fue no, por un tema político. El Reiki y la acupuntura ya era parte de los sistemas paliativos en el sistema público español. Y por un tema político se quitó. Y la manera de justificarlo es hacer un artículo que todo el mundo lea y crea sobre el Reiki como pseudociencia. Entonces ya yo no puedo decir lo que sea mayoritario y lo que sea políticamente correcto, cuando sé que hay demasiadas agendas que nos manipulan. Pero no solo en España, en cualquier parte del mundo. Nosotros estamos, un ser humano que quiera ser verdaderamente libre de conciencia y de espíritu y de intelecto, tiene que entender que está sometido a 4 poderes que nos mantienen como títeres maniatados. Y no les va a gustar a muchos lo que van a escuchar. 1, la política. 2, la economía, porque ninguno de nosotros se mueve independientemente de las reglas económicas del lugar donde vivimos. 3, la ciencia, que es un paradigma maravilloso pero limitante, porque el paradigma de la ciencia es ver para creer. Y a la ciencia le toma siglos poder verificar algo que ya existe, pero que mientras la ciencia no llegue con la instrumentación y la prueba a demostrarlo, es pseudociencia. Pues ¿saben qué? Yo creo en las pseudociencias. Porque hace muchísimos siglos todo el mundo en este planeta pensaba que la Tierra era plana. Y nunca lo fue. Siempre fue redonda. Pero la verdad mayoritaria y popular era que era plana. Y el que se atrevió a decir que era redonda, la hoguera y la Inquisición lo metieron en grandes problemas. Entonces, falta un 4 poder. ¿Alguien se atreve a decir cuál es? Dilo en voz alta. ¿Cuál? No, ese sería un 5. Hay uno que viene de los siglos por los siglos. Amén. Religión. La religión. Son 4 poderes que tienen nuestros cerebros maniatados, dogmatizados y hechos mentalidad de rebaño. Lo siento, pero yo salí del comunismo y de un caudillo para no tener ningún otro caudillo en mi cabeza. Para encontrar una filosofía propia, para despertar conciencia, para hacer preguntas que me lleven cada vez a mejores y más amplias preguntas, en una búsqueda de cuál es la verdad profunda. Y en el entendimiento de que un ser que quiera vivir una vida despierta, por eso este libro yo le digo a la gente, este libro lo que te propone es un camino de búsqueda que quizás continúa con el libro, pero no tiene todas las respuestas. Pero por lo menos te lleva a un entendimiento de hacer un diseño más estratégico, de no vivir en piloto automático. Entonces, esos 4 sistemas, a mí me tocó el de la política, wow, es maravilloso haber nacido en Cuba para ver cómo te manipula la política, marxismo, leninismo, materialismo dialéctico, y en el año 90, lo que ya yo había tenido que estudiar, esas 2 asignaturas, el rector de mi universidad viene y me dice, usted como líder estudiantil se va a parar conmigo frente al claustro y el estudiantado a decir que hay 2 asignaturas que ya salen del currículum académico. Y yo, ¿cuál es, rector?
Me dice, usted no está enterado, perestroika, muro de Berlín, se acabó el comunismo. Y yo, ok, yo no caía todavía. Me dice que ya no se va a estudiar más marxismo, leninismo y materialismo dialéctico. Y yo, pero si nos lo han metido en la cabeza. Y hemos tenido que examinarlo por años. Y aquí está. Entonces, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de ver ese lavado de cerebro, ese entrenamiento, eso, en primera persona. Y saber que un cerebro que quiera decretarse libre, tiene que empezar a cuestionar los condicionamientos tempranos de su infancia. Tiene que empezar a cuestionar lo que mamá y papá le han puesto en su cabeza que pertenece a Cristóbal Colón. Ni siquiera a la madre y al padre, porque viene de siglos y siglos en generaciones y generaciones. Y es un proceso doloroso para los seres humanos. ¿Por qué? Porque hemos creado falsas lealtades con nuestros ancestros. Y yo le digo a las personas que quieren ser libres, usted honre el panteón de sus ancestros, pero no compre todo lo que vendan en su tienda familiar. Porque hay muchas cosas que vende la tienda de tus ancestros que no son bonitas, que no te empoderan y que además no son ni siquiera saludables o sanas. Ahora, si uno quiere mantener la falsa lealtad por parecerse tanto al abuelo y a la abuela, y al bisabuelo y al padre y la madre, pues entonces compra todo lo que vendan en su tienda, aunque incluya cáncer de seno, esquizofrenia, suicidios y todo lo que viene en la historia ancestral de nosotros como genes. Has dicho una cosa que me parece que ya nos estamos acercando además a una de las almendras importantes. ¿Y ellos van a preguntar algo? Y ellos van a preguntar algo después de esto porque me encantan las preguntas. Que yo te voy a preguntar ahora. Aquí se habla mucho de espiritualidad y has nombrado la religión como una de las 4 jinetes del Apocalipsis. Que además soy católico y cristiano, ¿eh? Tú eres católico y cristiano. Sí, soy católico y cristiano porque así me criaron. A ti te ayudaron y además a ti te ayudó a salir de ahí directamente. Yo lo que quiero que hable, independientemente de todo, es tú reconoces a una persona espiritual por una energía que tiene, una manera de estar. Y solamente la reconoces cuando has tenido una experiencia semejante, si no, no tienes ni idea. No distingues porque no has estado allí. Nosotros, allí, en tu isla, la iglesia, que estaba prohibida en los tiempos de Fidel, se convirtió casi en el último refugio de los oprimidos, los que no se encontraban, los que podían decir algo. Aquí era completamente diferente. Aunque yo he vivido una iglesia ya en estado de decadencia, cuando ya no tenía todo el poder, se estaba cayendo el franquismo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede? La experiencia que hemos recibido la mayoría de los católicos, porque nos hemos criado en el catolicismo, en mi cultura, no tenía nada que ver con una experiencia. Era una cosa que tú comprabas directamente. Y era una cosa que además estaba basada en una jerarquía. Y era una cosa donde todo estaba basado en unos principios de obediencia y que básicamente había un saco donde todo aquello que tenía que ver con la vigilancia y con la falta de libertad, la culpa la tenía algo así que llamaban Dios. Hasta que uno no tiene la oportunidad, al menos en mi caso, y lo comprueba con otras personas, de tener un tipo de experiencia con lo divino, llámale Dios, Mahoma, Buda o Hazla Kapum, como tú les quieras llamar, que da exactamente igual, porque precisamente en lo que no tiene nombre, no sabes de qué se está hablando. Tiene una aproximación a lo que significa saber, estar en el ser, entender todo eso. Ya empiezas a entender cómo incluso cosas dentro de tu religión o de otros principios espirituales tienen mucho más que ver que esas diferencias que te han enseñado de principio. Esta es la buena, esta es la mala, esta es la otra. Yo quiero que me hables de la experiencia, de lo divino, de Ismael Cala, porque sin experiencia yo creo que no, que se está hablando en vano siempre. Y si tú hablas con esa convicción, es que sabes de lo que estás. Claro, y tienes toda la razón, porque el tema de lo divino, fíjense, espiritualidad, que es un principio de los 11, de este modelo del líder bambú porque el bambú es un referente en la naturaleza de fuerza, pero fuerza serena, fuerza dúctil, es resiliente y es flexible, y tiene raíces, un entramado de raíces tan fuerte y firme que es hasta antisísmico, porque antes de crecer hacia arriba, echa raíces para luego vertiginosamente poder exponencialmente, que es otro de los principios, crecer 30 metros en 3 meses, pero estuvo 6, 7 años echando raíces, preparándose. Entonces, es un estudio bioempático de cualidades que tiene el bambú
entre ellas la versatilidad y los múltiples usos, colaboración, tantas cosas que aprendí desde el estudio del bambú, que lo convertimos en un modelo metafórico de referente al líder simple, íntegro, humilde, vulnerable, real, servicial que nosotros queremos ser para el mundo. Entonces, espiritualidad es un principio porque me doy cuenta que hay mucha gente que confunde su vida espiritual únicamente con su vida religiosa. Y siempre le digo a las personas, hay gente religiosa que no es espiritual. Y hay gente espiritual que no es religiosa. Y hay quienes yo me considero que estoy en el medio, que tengo religiosidad porque creo en la Virgen, creo en Jesucristo, oro el Padre Nuestro, rezo y doy gracias al Espíritu Santo. Eso es religiosidad, ¿ves? Pero también tengo espiritualidad. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios no está solo en esa historia y únicamente en esa historia de Jesús, porque entonces yo estaría negándole la oportunidad de ser divinos y espirituales a los que nacieron en un punto de este globo terráqueo que no les tocó la historia de Jesús. ¿Ves? Tan simple como eso. Yo le digo a las personas, Dios es una abreviatura cómoda que nosotros utilizamos para designar la historia de profetas que empezaron a darnos respuestas al gran enigma del misterio de la vida. Y de acuerdo al lugar geográfico donde te tocó o a tus ancestros nacer, tienen una historia diferente. ¿Por qué en África hay tantas deidades que justifican lo divino? Porque a ellos no les llegó la historia de Jesucristo, ni tampoco la de las mitologías grecorromanas o egipcias, que ya tenían sus dioses siglos antes de Jesucristo, o los aztecas en América, que tenían grandes imperios y también tenían sus deidades. Entonces, el tema de estudiar teología y las religiones y la multiplicidad de dioses que hay en el mundo es muy complejo. Lo único que yo le quiero decir a las personas, si tú en tu cabeza piensas que tu Dios tiene un contrato de exclusividad con tu religión, usted es un terrorista. Usted es un terrorista. Porque en el momento en el que tú crees que tu religión y tu Dios han firmado un único contrato de exclusividad, usted puede justificar irse en contra de otros porque tienen un Dios diferente o una religión diferente. Ya tenemos demasiadas historias de cruzadas y genocidios en nombre de un Dios. Ya, basta de eso. Entonces, lo divino está aquí. Y se lo voy a demostrar con una leyenda que no tiene que ver con el cristianismo, sino con el hinduismo. Un país que yo visito, ya acabo de llegar de India 10 veces. Y es difícil entender su religiosidad porque tienen más de 3,000 y tantas deidades. Además, una es un elefante, otra es un mono, imagínate tú. O sea, son dioses diferentes. Pero por eso voy. Porque yo no voy a tratar de meter India en mi cabeza o que India no. Yo voy a absorber, a ver y sentir la experiencia de la espiritualidad. Y se siente la experiencia de la espiritualidad allí. Hay una leyenda del hinduismo que dice que se les entregó tantos poderes a los seres humanos que el dios mayor, que para ellos es Brahma, con los dioses menores, que tienen muchos, hicieron un cónclave tipo Vaticano. A decir, ¿qué hacemos con los poderes que le hemos dado a los seres humanos que tienen tanta inteligencia, tanta fuerza, tanta imaginación, que están deforestando el planeta, haciéndose daño, peleándose entre ellos? ¿Cómo le quitamos y dónde escondemos el poder que tienen de ver lo divino que son, lo ilimitados que son? Y empiezan los dioses menores a decirle a Brahma, Dios mayor, lancemos ese tesoro que le hemos dado a los seres humanos al fondo de los océanos. Y Brahma dice, no sean tontos, es cuestión de tiempo que ellos inventen máquinas con las que llegarán al fondo de los océanos. Miren si no ha pasado. Y esta leyenda tiene siglos de haberse dicho. Y vaticinó lo que ha pasado. Pues entonces otro dios menor dijo, lancemos ese tesoro a la cumbre más alta sobre el planeta. Y Brahma dice, no, ellos crearán con su imaginación los aparatos para poder volar y conquistar esa cumbre. Y otro dice, lancémoslos fuera del planeta. Y Brahma dice, hasta allá llegarán. No hay imposibles para el poder que hemos entregado a los seres humanos. Entonces todos estaban frustrados y decepcionados. Y Brahma dice, ya tengo el lugar. Están tan entretenidos buscando afuera que el único lugar posible donde menos buscarán
y van a tener escondido su gran tesoro divino es dentro de ellos. Pongámoslo en el centro de su corazón. Porque muchos estarán tan dispersos y entretenidos afuera que no encontrarán lo poderoso y lo ilimitados que son cuando encuentren esa que son las semillas de grandeza de lo divino. Y esta metáfora es maravillosa porque además es el complemento de dónde está el tesoro de un ser humano. Si nos vamos al catolicismo y al cristianismo, yo recuerdo de niño el corazón de Jesús en la sala de mi casa, de mi abuelita, con ese corazón lleno de luz. Es ahí donde está la divinidad del ser humano. No está en un templo, aunque a mí las iglesias y los templos todos me gustan, porque como son espacios donde la energía, entre más antiguo el templo, más energía, está acumulada en función de la paz, del amor, de construir eso. Ir a un templo es maravilloso, pero no es porque ahí habita Dios. Dios habita en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Y lo divino comienza cuando en el vientre de nuestra madre, que la ciencia todavía no ha podido llegar allí con exactitud, el feto se está formando y llega el instante donde recibe el soplo divino. El primer latido de ese corazoncito, que a partir de ahí hasta tu último aliento, es la divinidad latiendo a través de ti. Es la vida en cada pulso, en cada latido. Eso es Dios. Ahí está Dios. Ahí está la magia de la vida. Y si uno quiere, cuando no tiene días buenos, entrar en un constante y profundo estado de plenitud y bienestar, lo único que tienes que salir de la mente, respirar, cerrar los ojos y venir y sentir el pálpito, el pulso del corazón. Cuando tú lo sientes, tú dices, wow, si ahí hay vida, todo lo demás se puede solucionar. Todo lo demás lo puedo cambiar hoy, mañana, dentro de un año, porque hay vida. Y uno siempre se tiene que recordar eso. Ese es el espíritu. El espíritu está en cada bocanada, cada respiración. Eso. ¿Qué hace que uno pierda la vida? En un instante. Que alguien deje de respirar. Que el corazón deje de latir. Ese es el concepto de la divinidad. No está afuera. Está dentro de nosotros. La práctica espiritual es no intelectualizar tanto quiénes somos ni cuál es la historia de nuestro Dios, sino sentirlo más. Sentir a Dios lleno de amor, de compasión, de perdón en tu corazón. Quien siente más, vive mejor, vive más sano y por lo tanto está más conectado con esa corriente infinita de bienestar que yo llamo la fuente. Para mí la fuente es Dios. Hablar de Dios es hablar de esa fuente de energía. A la que se refería también San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús y Legarda von Bingen y todos los místicos que en el mundo han utilizado la metáfora de la fuente en algún momento. Estaba pensando que algunas plantas que existen desde el origen de la humanidad, para ponernos en contacto con lo divino también, no quiero abrir ese melón, que ya sabemos, la manera de referirla es enteógenos, enteos, genos, Dios dentro. Es decir, lo que te permite conectar a través del mundo, a través de las plantas. Ya hemos hablado esa conexión. Pero me gustaría, antes de seguir, abrir un poquito las preguntas, porque esto va a haber que cerrarlo algún día. Recordaros que los libros están ahí para ser vendidos. Que aquí este señor nos dice que es muy elegante. Un libro para usted y otro para un regalo. Efectivamente. Y felicidades a todas las mamás porque ayer fue el día de la madre aquí en España, así que felicidades a todas las mamás que estén aquí este señor hoy con nosotros. Diga su nombre, por favor. Sí, por favor. Mi nombre es José. Hola, José. Hola, sí. Me ha gustado mucho la exposición y la preocupación que tiene, pero yo tengo que pensar algo más. Y me parece que eso del liderazgo no es un destacarse de los demás, sino el meterse en los demás. Correcto. El liderazgo no es el capitán, sino la tropa y el capitán. Y uno hace de cerebro y otro hace la obra con las manos. Correcto. Luego, el liderazgo no es personal, es colectivo. Dicho esto, otra cosa. Pero me encanta, además es el concepto. El concepto es que
el líder no es el que se destaca porque tiene una posición. De hecho, en muchos equipos de trabajo, empresas, organizaciones, hay más influencia desde alguien que no tiene un cargo y es más admirado y más seguido que del que tiene el cargo. Que la gente realmente hace lo que dice por intimidación y autoridad, pero no por influencia ganada. Muy buena acotación. Ahí está. Pues eso es un matiz en cuanto a lo del líder. Y luego, el mundo, los 4 pilares que nos aplastan, efectivamente. Pero ahí está el genio y la intuición y la maña del hombre, que eso se burla. Yo me burlo de eso. Y hago otra cosa. Voy a pensar en superar todo eso sin acritud. Y en este sentido hay que buscar el nuevo reto que tenemos por delante a la humanidad, y es trascender la resurrección. A ver cómo resucitamos. Eso es lo que nos interesa. Es lo que nos interesa, resucitar. O sea, cambiar la muerte, que hay una perspectiva negativa, dolorosa, amarga, por una perspectiva alegre, de futuro, de cordialidad, de concilio, de amor, si quiere, que no tiene nada que ver con el mundo viejo, que hay que enterrarlo de una puñetera vez. Es mi opinión. José es un sabio. Me ha encantado. Muchas gracias. Me ha encantado. El tema de la muerte es maravilloso. Es maravilloso porque es falso. No hay muerte. En la vida el vida sigue vivo. Efectivamente. No hay muerte, que esto es un fantasma. Exacto. No hay muerte, si estamos vivos, aunque sean cenizas. Exactamente. Me encanta eso. Si a la tierra y a cómo pertenecemos, evidentemente lo único que estamos es cambiando y mutando de forma, como así lo demuestra todo. La biología y la espiritualidad. Somos constantes. Por cierto, yo pensaba José, que si Kala se estuviera reencarnando desde el principio de los siglos, uno de los Kala originales estaría en torno al fuego, seguramente medio neandertal, siendo el que le contara las historias al resto de la gente. Diciendo que eso quería ojalá, decir. Sigue, Kala, sigue. Ojalá que haya sido así. Yo nada más tengo un repaso de una señora que hace esto de reencarnaciones y me contó a mí que yo en el siglo XIV viví en India, sin saber ella que yo amo India, que me siento con una atracción muy particular cuando voy a India, y me dijo que en el siglo XIV yo había sido un mahará en India, que había tenido fortuna, propiedades y que me habían matado y traicionado y apuñaleado por la fortuna. Y me hizo sentido eso porque en mi vida actual, en esta encarnación, yo he tenido que programar mucho, que hoy lo conversábamos con Héctor, el tema del dinero y la energía del dinero. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, bueno, por algo entiendo por qué yo muchas veces he dicho, quiero ser próspero, pero no tanto como para que el dinero y la fortuna no sea fuente de traiciones, problemas con los familiares y los amigos, no sé qué. Cuando ella me dice eso, yo digo, pues mira, yo no sé si esto es cierto o no, pero tiene sentido que si me mataron en una vida anterior por tener tanta fortuna, yo esta vez quiera ser un poco más cauteloso. No me vuelvan a matar por la misma razón. Sin embargo, lo estoy programando porque siento que entonces, como uno decreta todo lo que le sucede, yo siento que entonces es como que le digo a Dios, abre la llave y ciérrala, abre la llave y ciérrala. No la abras del todo y digo, no. Ya hay momentos que hay que decir, abre la llave, por favor, que merecemos estabilidad y ¿por qué no, no? Exacto. Aquí, esta señora. Perdón. Hola, Ismael, estoy emocionadísima. ¿Cómo te llamas, perdón? Soy Lola. Lola Montalbán, y te puse nada más poner tú en Instagram. Dije, Dios, qué bien, qué alegría. Ay, gracias, Lola. Entre otras cosas porque teníamos previsto ir a verte a Miami este año como fuera, todavía no sabíamos cómo, pero íbamos a ir y de pronto resulta que apareces Pero ¿y por qué en pasado? ¿Todavía sigue con el propósito de ir a Miami? Por supuesto, pero es que me llamó mucho la atención que dijimos, vamos a ir a ver a Kala en plan decreto Kala. Y aparece aquí Pero Kala. ¿Qué quieres ¿ves? que diga? A mí me llegó una invitación y no sabía de quién. Entonces, era tuya. Era mía. Te quiero compartir una cosa que me preocupa mucho, que llevo mucho tiempo preocupada con esto, y es la mediocridad.
Yo trabajo con tecnología y doy clases de tecnología y al mismo tiempo también doy clases a personas que tienen discapacidad. Me muevo en los dos ámbitos, haciendo cosas totalmente distintas. Mis alumnos discapacitados son mi vida, son lo mejor que me ha pasado nunca y trabajo con tecnología, inteligencia artificial, Big Data y cosas de estas. Y yo veo lo que está sucediendo, lo que se comunica, lo que se transmite, lo que vivimos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todo esto. Y hay momentos en los que me entra una preocupación, que no sufrimiento, pero sí una preocupación enorme. Porque yo veo que la mediocridad se está... No es que nos estén manipulando, es que nos están llevando por unos caminos para convertirnos todos en esos muñequitos de 1984. Eso es. Que me entra auténtico... primero me cabrea, no sé si conoces la palabra, sí, claro. Me cabrea muchísimo. Y segundo, digo, bueno, ¿qué podemos hacer todos? Y de pronto te encuentro a ti y trato de aplicar muchas de las cosas que tú dices con mis alumnos para que no se dejen manipular. Pero la mediocridad, ¿qué hacemos con eso? Ismael, ¿qué hacemos con eso, por favor? Yo creo, Lola, que lo que tú estás haciendo es lo que cada ser humano puede y le toca hacer. Porque fíjate, preocuparte a nivel global por las cosas que pasan en el mundo, preocuparse es usar nuestra imaginación para entretener aquello que no queremos que suceda. Entonces, nunca nos deja bien parados hacia adelante. Pero sí entender esta es la tendencia, hacia aquí va esto. Cómo en mi círculo de influencia yo puedo hacer la diferencia, porque me conformo con entender que hasta hoy, donde Dios y la divinidad me ha puesto, o yo he sabido llegar, esa influencia que tengo por lo menos la estoy ejerciendo de manera consciente, alertando a las personas usen su tiempo de una forma inteligente, no se dejen arrastrar por redes sociales que a lo mejor que no son malas ni buenas, es simplemente cómo las utilizas, el uso que le damos. Entonces, por lo menos eso es lo que yo siento que nosotros podemos hacer. A mí esa frase de Gandhi se me quedó tatuada en la mente, que él dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, ya yo digo, mira, yo no puedo cambiar ni aunque quiera a mis hermanos. Lo he intentado y no puedo. Hasta que ellos no deciden cambiar, yo no los puedo ayudar. Y son mis hermanos, sangre con sangre, nacidos de mismo padre y madre. Entonces, yo lo que sí puedo es a todo el que yo pueda entrar en contacto, decirle, ¿te interesaría conocer esto? Porque mira, a mí esta estrategia de vida me funcionó. Y he vivido más pleno, más feliz, más consciente desde que cambié ciertas cosas. Si quieres, te muestro, a ver si te sirve. No es forzar a nadie, porque vuelvo y digo, el cambio es una puerta que tiene una única cerradura y está dentro. Nadie desde fuera puede abrirle la puerta del cambio a otro ser humano. Tú puedes inspirar a otro, pero por eso es que yo hago tanto hincapié entre inspiración y motivación. Inspiración es una llama que se puede encender con esta charla. A lo mejor esta charla ha inspirado algo en las cabezas que han estado escuchando, pero esa llama se puede apagar al salir de Prometeo o al llegar a casa o mañana. Motivación es yo sostener en el tiempo una decisión con un plan de acción que me lleve a poder medir resultados. Entonces, la motivación es endógena, es intrínseca. Ninguno de nosotros puede forzar motivación a otro ser humano que no ve la necesidad del cambio o de la toma de decisiones. Pero nosotros sí podemos, con nuestro ejemplo, demostrarle al que está a nuestro alrededor de que vivimos mejor, de que estamos más en paz, de que las cosas no las tomamos mejor. Y por lo tanto, yo creo que por el ejemplo es mucho más fácil que los demás vengan y se acerquen y te pregunten cómo lo has hecho. Así comenzó lo que yo estoy haciendo. Yo no quise hacerlo. La gente se me acercó y me dijo, ¿cómo lo hiciste? Como si a los 15 años estabas sintiendo primeros síntomas de esquizofrenia y tuviste un tratamiento psiquiátrico. Por 3 años lograste salir de ahí. Y yo les dije, yo no soy médico, pero yo te puedo compartir mi historia y los estudios que tengo a raíz de esto. Y empecé a contar. Y empecé a decirle, la epigenética nos muestra que hay un 50% de genes y hay un 50% que se llama epigenoma, que son condiciones ambientales.
tu manera de pensar, tu entorno, los estímulos que no tienen que ver con la genética. Todo eso tiene tanto peso como lo genético para desactivar o activar genes que están en tu mapa. Entonces, yo desactivé mis genes. No es que yo no los tenga, yo los tengo. Fui el primero de 3 hermanos que los evidenció. Pero como tuve la suerte que ocurrió a los 15 años, empecé a decir, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? Decreto que este no es mi destino. Entonces, a mí la vida me puso en una posición de facilitar a otros procesos en lo que se llama el arquetipo de Quirón. El centauro que era mitad caballo, mitad hombre, y que le tiraron una flecha envenenada a una de las patas, se sacó la flecha, se curó el veneno y los demás le preguntaron cómo lo hiciste. Quirón, de ahí viene quirófano, es el arquetipo del sanador herido. No es el que quiso ser doctor para ayudar a otros, es el que de sus heridas aprendió a sanarlas y por su historia empezó a facilitar procesos a otros. Ese es mi arquetipo. Yo nunca quise estudiar medicina, ni psicología, y mucho menos psiquiatría porque me recordaba la locura de la familia. O sea, yo llegué a esto por desesperación, salvación personal. Y después me pareció muy egoísta no compartirlo. Si la gente se acercaba y decía, ¿qué hago? Tengo una madre con esquizofrenia, mi hijo es bipolar. El tema de la salud mental se convirtió en la bandera que abrió la puerta para lo que yo estoy haciendo hoy. ¿Y por qué? Porque es un tabú. Porque todavía en muchas sociedades la gente no se atreve a decir, me siento triste, escucho voces en mi cabeza, creo que estoy en depresión, siento una doble personalidad y no me atrevo a hablarla. Los padres muchas veces cuando se les da un diagnóstico temprano de autismo a sus hijos, entran en negación en vez de hacer una intervención temprana con tratamientos. No habla, no, ¿cómo va a ser autista? Y han perdido un año que ya podrían haber estado interviniendo de manera complementaria a ese niño. Entonces, ese fue el tema que a mí me llevó. Pero lo que te digo es, no te frustres. Sigue haciendo lo que puedes tú hacer por convertirte en un agente en búsqueda de la excelencia, donde todos los días tú sientas que te conviertes en un mejor ser humano, que hay más conciencia. Y cuando hay más conciencia, hay más compasión por los demás, aunque no estén en tu nivel de conciencia. Uno aprende a juzgarlos menos y a entenderlos más. Es la enseñanza de Jesús en la cruz, cuando dijo, Padre, perdonadlos, no saben lo que están haciendo. Y lo estaban matando a él. Y le pidió al Padre que los perdonara porque Jesús entendía que esas personas cometiendo ese acto no lo podrían cometer si su nivel de conciencia estuviese más elevado. Y al entender eso, con toda compasión, fíjate, entregó su vida, pero pidiendo perdón y entendimiento y compasión para quienes le quitan la vida. Ese es el trabajo que uno puede hacer. Todos los días trabajar más en uno, entender que somos espejos y que si tu espejo manda una linda imagen, todo el que se refleje en ti, algo se le puede reflejar de lo lindo que tú estés trabajando en ti. Y no frustrarnos por todas las cosas que pasan en el mundo. Ayer yo vi el tiroteo en Texas y no sabes. Y cuando oí la estadística en televisión española de que en lo que va de año ha habido más de 8 tiroteos y más de 200 muertos en Estados Unidos. ¡Wow! ¿Ves? Pero yo no puedo cambiar la Constitución americana. La enmienda, el derecho constitucional a portar armas, eso no lo puede cambiar Ismael. Ismael sí puede decir, si me toca en mi destino en esta vida morir de un arma, créanme que no tendré otra guardada para defenderme. Porque yo no puedo hablar de no violencia y tener un arma en la mano. Es incongruente. Entonces, eso es lo que uno puede hacer. Quiero ser parte del proceso de paz. ¿Qué hago yo para hacerlo? No puedo cambiar a los demás. No podemos. Ahí. Gracias. Pero claro, pero obvio que sí. Obvio que sí. Sí, porque además esto en los retiros de Cala, el abrazo cuesta $10. Que esto no es broma. Ay, qué lindo, qué buen regalo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Isis. Yo también estoy súper emocionada. Te he llamado con el pensamiento. ¿Ves cuántas personas en Málaga me estaban llamando? Sí, el poder de la atracción puede ser a lo Qué mejor.
Sí, te sigo desde que estabas en CNN en español. O sea, era muy chica, muy chica. A Soy a ti eso te lo permito, porque te ves chica. Hay gente que me ha dicho eso y yo le miro la cara y digo, pero si tú eres mayor que yo. Pero a ti te lo permito porque te ves muy chiquita. Sí, pero bueno, tengo 32, voy a cumplir 32. Pareces menos. Sí, mira, genial. Pues también quería acotar algo de toda esta charla, del el proceso del aprendizaje, del ser, del ir hacia adentro. En mi vida me tocó también por una experiencia personal. Con 19 años quedé embarazada y hubo un clic ahí en mi vida. A través de mi padre llegué al budismo, la filosofía budista, y eso cambió mi vida. La cambió totalmente. Y allí empecé a conectar con lo que tú dices, la divinidad. Fui hacia adentro, hacia mí. Había muchísimos patrones conductuales de familia, historias que yo decidí cambiar. Y lo que le estabas comentando a la chica anterior, era eso, el trabajo de nuestro entorno, nuestro pequeño entorno, el espejo, cómo he podido llevarlo a mi vida cotidiana, en mi trabajo, a lo que me dedico ahora. Luché, perseguí mi sueño, aunque todo el mundo me decía que no lo iba a lograr, que no iba a, que eso no, que no era lo correcto. Yo decía sí, es lo que me llena, lo que me hace feliz, porque era un servicio. Para mí es un servicio, mi trabajo lo siento como un servicio. Yo soy profesora de yoga y también llegué a través de la meditación, Deepak Chopra, mi papá meditó mucho tiempo con él. Y era eso, que es increíble cómo cuando conectas contigo, la divinidad, a través de tu propio espejo, reflejas a los demás tú y conectas con gente que va y es canal de tu vida y te lleva al camino. Y hoy creo que he llegado, he cancelado una clase, bueno, no la cancelé, busqué quien me cubriera, pero tengo que ir. Y estoy súper emocionada, emocionadísima. Gracias por estar aquí, Y Isis. siempre lo dije, un día voy a estar frente a Cala. Se lo dije a mi hermano que vive en Estados Unidos. Estás a 2/4. Pues, Y estás en primera fila. y estoy en primera fila. Frente a frente. Que he dicho, ni yendo a Miami, creo que te hubiese visto tan cerca. Muchísimas gracias. A Miami les invito a ir porque la verdad el espacio que todavía se está construyendo, hasta jardines y todo, del Cala Center, que es nuestro centro de retiros donde hacemos los eventos, es un espacio muy mágico, una energía muy linda, lo dice todo el que va, dice, wow, desde que se abre el portón y uno entra, se respira aquí una energía trabajada de paz. Y digo, sí, la verdad que cada vez que estoy allí, todos los que estamos, eso es lo que intencionamos, que el jardín se convierta en un espacio de una conexión muy profunda, muy sanadora. Y les recomiendo, es un lugar que obviamente está mi corazón puesto ahí, pero todos los que han ido me han dicho es maravilloso. Así que cuando puedan, se dan un viajecito a Miami y hacen uno de nuestros retiros y les va a encantar conocer el espacio. Quería simplemente decir, le he dado a aquel chico, que ahora va a decir tu nombre, la última pregunta. Vamos a pedir brevedad. Hace 10 minutos que tendríamos que estar cerrados. Aquí hay gente que trabaja, que no puede hacer horas extras. Y nos queda todavía la compra de los libros, la firma, el selfie con no sé cuánto. Así que ya sabemos lo que hay. Última pregunta, si no te importa. Me llamo ¿Tu Carlos. nombre? Estoy emocionado aquí porque Carlos. Me enteré hace un rato, hace 2 o 3 horas, y te sigo desde hace 10 años cuando hacías el programa en Cala, en español. Yo quería preguntarte, para acabar, de tu época de aquellas entrevistas que hacía en Cala, que me acuerdo de los que son venezolanos, los hermanos Villegas, que uno era opositora y otro era ministro de Chávez, su portavoz de gobierno. ¿Con qué te quedarías de aquella época, de aquellas entrevistas que hiciste miles y miles y miles? Wow, pues fíjate, te quería preguntar una cosa más. Dale. Yo siempre me he preguntado por el tema, ¿qué explicación podrías darnos aquí a gente que no le entra tanto a la política a ese nivel como en Venezuela o en Ecuador? ¿Cómo ha podido calar lo que fue el chavismo en Venezuela a tal punto de que había gente que, viéndolo aquí, había líderes políticos que los tenían, o como Cristina Kirchner, que los tenían hasta en el móvil, que yo cuando estuve allí me impresionó que la persona en vida
la volvían a un nivel de veneración que Sí. me chocaba. A mí, por ejemplo, me chocaba. ¿Cómo puede llegar una persona, tú que has entrevistado a tanta gente, a calar tanto una personalidad en una franja de la población? Pues la primera pregunta que me hacías, la verdad que esos casi 6 años haciendo entrevistas todas las noches, para mí ha sido la maestría de vida y de comunicación más grande que he tenido. Ni siquiera los estudios formales de periodismo me dieron tanto fogueo y tanto entendimiento del ser humano. Y la verdad que el tema de la política, fíjate, es alucinante, porque la política es algo que siempre va a existir, porque nosotros tenemos que vivir con reglas en nuestras sociedades, si no, ¿cómo? Seríamos anárquicos completamente. Entonces, es un tema que solo interviniendo con la conciencia de formar líderes, con ese concepto que José decía, no líderes para destacar yo, que es lo que pasa con la política, sino líderes para servir realmente, un liderazgo que se convierte en instrumento de servicio, porque mi legado va a ser hacer trascender una nación, una provincia, una comunidad, una empresa. Ese es el tema para evitar lo segundo que tú has dicho, que para mí es el caudillismo, el entender que nosotros centramos todas nuestras esperanzas en el criterio y la propuesta y la visión de una persona que crea un movimiento. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las personas de un nivel que no ven su vida autorrealizada, entienden y se someten al discurso de alguien que empieza a dividir para conquistar. Si tú te pones a pensar, todos los discursos de las personas que me has mencionado han sido para dividir, diciéndole al pobre la causa de nuestros males está en los ricos y los burgueses, que por cierto, ciertamente hay una responsabilidad de inequidad, de distribución de riqueza, etcétera, 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 pero no es únicamente esa responsabilidad. Entonces, la gente que siente que no tiene un modo de superación, le puede creer a alguien que venga con su discurso a decir, nosotros te representamos porque ustedes son el sector olvidado. Y empiezan a crear un movimiento. Y lamentablemente esos movimientos empiezan a hipotecar a la gente con subvenciones y comodidades fáciles. Porque fíjate que eso es lo que ha sucedido en muchos de estos países. Ahora, es un tema complejo. Fíjate, yo tengo un amigo al que quiero que es chavista desde hace muchísimos años. Es un chico joven. Y cuando yo le dije, ¿tú eres chavista? Me dijo, sí, pero tú sabes qué, Ismael, mi familia antes de Chávez nunca tuvo microcréditos que le permitieran abrir esta posada que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo yo no voy a ser chavista? Y le digo, bueno, te entiendo perfectamente. Si tú has sido uno de los que ha recibido un crédito que le ha permitido a tu familia, obviamente, para ti el gobierno de Chávez ha sido un gobierno que te ha hecho prosperar a ti y a tu familia. Uno no puede, en estos casos, ver todo tan desde un lado tan únicamente radicalizado, porque si escuchas a muchas personas, para ellos eso tiene verdad y tiene mejora. ¿Qué es lo que a mí realmente me preocupa un poco, ¿no? Es el tema de nosotros no crear mecanismos de prosperidad verdadera y simplemente hipotecar falsamente las esperanzas de la gente más necesitada en subvenciones, en darles lo que necesitan para sobrevivir y no darle las herramientas para crear y desarrollar un modo mucho más próspero de ser. ¿Ves? Con eso sí tengo un tema, porque realmente yo creo que lo que necesitamos es demostrarle a cada ser humano que en ellos hay dones, talentos. No todos tienen que ser personas que van a la universidad, no, pero desde sus oficios pueden crear emprendimientos y aportar valor y generar abundancia económica en su familia, en su comunidad. Entonces, eso es lo que siento que nosotros deberíamos también hacer. Pero el tema de la política es complicado porque en todas partes, yo encendí la televisión aquí, también vi una especie de circo mediático que se avecinan unas elecciones y todo eso, ¿no? Entonces, es parte de lo que existe en el mundo. Bueno, yo creo que ya hemos llegado más o menos al final, antes del final. Simplemente avisaros, los que hayáis hoy
tenido una experiencia asombrosa, como en mi caso, que tengo que decir aquí al señor Ismael Cala, que acabo de conocer hace un par de horas, que, hijo, eres, como se dice aquí, eres bonito por dentro y por fuera. Ah, gracias. Bien.